Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenido, bienvenida a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche se encuentra con nosotros don Roberto Moreno Díaz, candidato al Parlamento de Canarias por el Partido Socialista. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo afronta el Partido Socialista los últimos días de campaña? Están siendo momentos muy intensos, en donde en los últimos días se suceden desde sondeos hasta debates, y yo creo que cierto nerviosismo en determinados partidos, y nosotros seguimos con nuestra vista puesta en la ciudadanía, con nuestra vista puesta en las propuestas que hemos trasladado durante toda esta campaña, y con ánimo de seguir trabajando desde un punto de vista progresista por la sociedad y para resolver los problemas de la gente, con propuestas muy realistas y con una hoja de servicios en el Gobierno de Canarias que nosotros queremos mantener y mejorar, porque aspiramos a seguir gobernando Canarias a partir del día de las elecciones. ¿Qué opinión le merecen las distintas encuestas que han ido apareciendo en medios de comunicación? Toda la ciudadanía pues presta atención, y los políticos más, a estas encuestas, pero realmente la encuesta válida es la del 24 de mayo. Sin duda, las encuestas tienen un valor de tendencia, de ver sí cómo han sido o cómo va variando en el favor de la ciudadanía los intereses políticos de la población, de todos nosotros. Y, hombre, hay una nota común en todas ellas, que parece que el Partido Socialista Canario PSOE mantiene bastante bien el tirón. Hay una bajada en todas ellas sustancial de los otros dos grandes partidos en Canarias, el Partido Popular y de Coalición Canaria, y una tónica común a esas encuestas es ese mantenimiento del PSOE. Bueno, dándole una importancia relativa, porque, como usted bien dice, hay que esperar a que se abran las urnas el domingo por la tarde-noche y ver el resultado final, donde la ciudadanía nos pone a cada cual en el lugar político que nos corresponde. Pero lo que sí estamos viendo es una receptividad de la ciudadanía a las propuestas. Por tanto, con toda la cautela que se tiene que tener, porque al final son encuestas, y bueno, puede pasar lo que ocurre en algún otro país, en donde las encuestas van por un lado y el resultado electoral no tiene nada que ver con lo que dicen o lo que han dicho las encuestas. Con toda esa cautela, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de campaña, y eso se está reflejando también en esa tendencia que marcan los sondeos. También este sábado estuvo en la Palma de Gran Canaria, responsable del puesto a nivel nacional. ¿Cuál fue la respuesta en la zona de Vegueta, Triana, de la ciudadanía por parte de la militancia? Bueno, efectivamente tuvimos al portavoz en el Congreso de los Diputados, que conoce muy bien la realidad de Canarias en general, la realidad de Gran Canaria, y yo vi cómo la gente se acercaba, ¿no?, a coger la rosa, que es una de nuestras señas de identidad, y es, digamos, un evento muy emotivo para nosotros. El repartir rosas lo tenemos como muy de nuestra personalidad socialista, más allá del símbolo que eso representa. Y yo vi que la gente se le acercaba y hablaba y comentaba y le preguntaba, y sobre todo manifestaba muchos de sus problemas. ¿Cuál? Pues esencialmente la falta de trabajo, o el hecho de haber encontrado un trabajo pero que este sea en unas condiciones precarias, que no haya trabajo de calidad, lo cual ya llama mucho hacia políticas de nivel estatal más que a políticas de nivel regional. Y eso es lo que efectivamente nos preocupa, es decir, la solución real de los problemas del día a día a la gente, no las grandes cifras, no las grandes tendencias económicas que el Partido Popular utiliza para hacer campaña, cuando en realidad eso le puede interesar a la señora Angela Merkel o le puede interesar al Fondo Monetario Internacional, pero desde luego no soluciona los problemas de la gente, como estamos viendo. ¿Se atreve, don Roberto, a hacer un pronóstico electoral para este 24 de mayo? Yo creo que nadie de los que estamos en política se atrevería a hacer un
un diagnóstico, ¿no? Sobre todo cuando tenemos nuevos actores políticos, lo cual en democracia está estupendamente bien, que uno vaya al colegio electoral y vea más papeletas de lo normal y pueda elegir, pueda decidir qué le apetece votar, siempre, entiendo yo, en base a unos programas electorales, en base a unas propuestas y en base a lo que cada cual pues piense que es lo mejor pues para su municipio, para el cabildo en la isla en la que vive o para el gobierno autónomo. Pero independientemente de ese abanico tremendo de posibilidades que hay en número de partidos, yo creo que sí en Canarias, en esencia, lo que se juega el día 24 es tener un gobierno de derechas, un gobierno que hará en Canarias lo que ya ha hecho en la Comunidad de Valencia, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, es decir, recortar en sanidad, recortar en educación, cosas que ya han hecho, en eso sí que tienen experiencia la derecha, o un gobierno progresista como hemos tenido hasta ahora, en donde se haga un esfuerzo en un momento presupuestariamente complicadísimo para mantener los servicios públicos. Más allá del número de siglas y de las siglas que sean concretas en cada partido, yo creo que lo que Canarias se juega ese 24 del próximo domingo, el 24 de mayo, es esas dos posibilidades esencialmente. Un gobierno de la derecha depredadora, que quiere hacer en Canarias lo que ha hecho en otros sitios, y un gobierno progresista que quiere mantener y mejorar los servicios públicos. También respecto al programa electoral del Partido Socialista, el sector turismo sigue siendo el motor de nuestra economía. ¿Qué propuestas incluye en su programa para estos próximos comicios? Sin duda, el turismo es difícilmente sustituible a medio o largo plazo como la principal fuente de riqueza del archipiélago, más de un tercio del PIB y en torno al 34-35% del empleo directo e indirecto. Nosotros queremos centrarnos en la renovación turística. Somos un destino maduro, del cual hace unos años se oían voces diciendo nunca llegaremos, hemos tocado techo, nunca llegaremos a los 11 millones de turistas. Bueno, en estos años hemos superado esos 11 millones de turistas y vamos hacia los 12 millones de turistas, incluso creo que el año pasado habremos superado el número de turistas, pero hay que renovar el destino. Y no solo me refiero a la planta alojativa obsoleta, en la que nosotros estamos empeñados en la renovación de la misma, pero que puede ir de la mano con un cierto crecimiento, por ejemplo, en islas como Gran Canaria, simplemente haciendo caso a lo que ya está planeado y planificado. Hay 50.000 camas, del orden de 50.000 camas nuevas en Gran Canaria que no requieren más planificación, porque ya está aprobado en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de la isla de Gran Canaria. Pero a la vez tiene que haber un incentivo a la renovación y a la vez tiene que haber inversión en infraestructura pública en las zonas públicas para hacer un ayornamiento de las zonas turísticas, un empujón a los planes de mejora turísticos y sobre todo ir de la mano de los municipios. En materia de promoción exterior, que es muy importante hacer promoción exterior, somos un producto turístico y todo producto comercial tiene que venderse a su público objetivo, en este caso al centro y al norte de Europa y al Reino Unido. En esa promoción yo creo que el Gobierno de Canarias debe, y lo expresamos así en nuestras propuestas, debe ir muy de la mano de los cabildos, cediendo un poquito más de protagonismo y un poquito más de capacidad de decisión a los cabildos. Y dado que el turismo en realidad es un sector, es una palabra que engloba muchos subsectores, muchísimos subsectores económicos en Canarias, no hay que olvidar la conectividad aérea. Yo creo que el hecho de que el Gobierno de España eliminara la bonificación a las tasas aéreas en 2012 nos ha hecho daño, no hemos crecido todo lo que podíamos crecer en conectividad aérea y por eso se puso el Fondo Estructural de Vuelos, que nosotros queremos potenciar e incluir dentro del plan de mejora del plan de impulso al turismo. Gracias a iniciativas de este estilo, por ejemplo, en Gran Canaria hay ahora una conexión nueva entre Gran Canaria y Roma, por ejemplo, que antes no la había, y que está dirigida a fomentar en las líneas aéreas que estén interesadas nuevas conexiones, de manera que no hace competencia desleal a ninguna aerolínea ni a ninguna otra conexión ya existente. Por tanto, yo creo que tenemos las herramientas, lo único que hay que efectivamente darle coordinación con los cabildos y sobre todo centrarnos en la renovación. Somos un destino turístico importante ya desde hace muchos años
y esas tareas de renovación y de rehabilitación tienen que ser continuadas en el tiempo. Y preocuparse también el sector turístico y sobre todo los profesionales por su formación, por la formación, la especialización en idiomas. Sin duda. El otro día había también un programa, un concurso, era un curso de perfeccionamiento con el tema de los barman, todo el tema de coctelería, y también le quería comentar, don Roberto, que Gran Canaria y Canarias en general, también Fuerteventura, ha sido platón natural, se han creado muchísimas películas y producciones cinematográficas extranjeras que han venido también a Fuerteventura y Gran Canaria, que eso también es un filón importante a destacar desde el punto de vista turístico. Absolutamente, esos dos temas que usted ha mencionado, la formación es esencial. Nosotros llevamos en nuestro programa el potenciar la actividad de CANSA de una manera incluso más orientada a las necesidades reales del sector hotelero muchas veces, porque efectivamente periódicamente vemos en los medios de comunicación cómo el empresariado se queja que tiene que contratar a personas de fuera porque no encuentra mano de obra cualificada en Canarias. Bueno, a eso tenemos que sentarnos con el sector, tenemos que sentarnos con los sindicatos y poner remedio en muy breve plazo a esa situación, porque efectivamente, aunque ha subido ligeramente la empleabilidad en el sector turístico, es verdad que no al mismo paso, no en la misma medida en como han subido el número de turistas o la facturación y el gasto turístico en Canarias y la facturación de las empresas turísticas. Por tanto, ese es uno de los pilares de la política a largo plazo turística, sin duda ninguna. Y el que es curioso, como lo comentaba el otro día con un empresario del sector turístico, cómo estamos redescubriendo ese plató natural que son las Islas Canarias, yo creo que 50 años después de que se rodara Moby Dick, ¿no?, que es una película icónica de la historia del cine que se rodó en Gran Canaria, ¿no? Bueno, pues bien está que lo redescubramos, pero no solo desde el punto de vista del plató natural que somos, que es Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? No, también porque la filmación de películas hoy en día se utiliza la postproducción de esas obras de arte, de esas películas, se hace de manera digital. Y yo creo que además de ser un filón turístico, es también un filón económico, un filón de empleo, sí, en un sector, la postproducción digital de vídeo, muy entroncado con las nuevas tecnologías, en donde tenemos profesionales, tenemos cerebros egresados de nuestras universidades y tenemos no solo la maquinaria y el personal formado, sino el ancho de banda necesario para recibir grandes cantidades de información que se puede procesar. La postproducción de una película, que ahora mismo se hace pues en Bollywood, por ejemplo, en la India, y exportar ese conocimiento y exportar esos productos ya procesados. Por tanto, el cine y la producción audiovisual no solo lo debemos ver como que se puedan aprovechar nuestras bellezas naturales, ¿no? También se puede aprovechar nuestro entorno tecnológico para hacer de la postproducción digital un nicho económico en nuevas tecnologías muy importante para Gran Canaria y para Canarias. Otro tema también importante, si pondrían ustedes una tasa turística o esto espantaría a los turoperadores, como ha pasado en Baleares. Nosotros no somos en principio partidarios de una tasa turística. Una tasa de esa naturaleza tiene que nacer con un consenso muy importante, con un consenso entre el sector, por supuesto, que no está por la labor, ¿no? Por supuesto los grupos políticos, porque afecta a la principal fuente de riqueza del archipiélago, de los sindicatos, de los trabajadores. Tenemos que estar todos muy de acuerdo. Yo creo que ese consenso ahora mismo no se da. Nosotros no hemos planteado una tasa turística en el programa electoral y en cualquier caso no somos partidarios de multiplicar los impuestos, de multiplicar las tasas, sino simplemente gestionar mejor los que ya tenemos. Yo creo que la tasa turística en Canarias ya tiene nombre, se llama IJIC, ¿no? ¿Para qué vamos a multiplicar los impuestos? En este caso no sería un impuesto, sería una tasa que en cualquier caso habría que ver muy bien a qué finalidad va destinado esa recaudación, en el caso hipotético de que se tuviera que discutir, y sobre todo que hay que comprobar y tener en cuenta que en algunos otros destinos turísticos importantes donde se ha implantado, al poco tiempo ha tenido que ser retirado, ¿no? Y que no es lo mismo una tasa turística en una región de sol y playa que una tasa turística, por ejemplo, en un destino de congresos, un destino cultural que tiene otro producto completamente distinto. Me estoy acordando ahora
alejada, conforme usted lo mencionaba, de la ciudad de Barcelona, que tiene una tasa turística. Bueno, es un tema que nosotros no hemos planteado y que, insisto, no somos partidarios de la multiplicación de figuras fiscales. Los turistas que vienen a Gran Canaria, cuando entran a un hotel, ¿en qué piensan, en qué cree que se fijan? ¿Cuál es la primera imagen de Gran Canaria? Ese sur, pues esos paisajes, el tema también de las nuevas tecnologías que tengan el hotel y sobre todo pues la gastronomía y sobre todo lo que usted antes hablaba, si ese personal que la atiende, esa primera cara que él recibe o ella recibe está bien formada. Sin duda, yo creo que recibimos tantos millones de visitantes, ¿no?, al cabo del año, que yo creo que no es exagerado decir que cada uno tiene una imagen distinta de lo que quiere encontrar en el destino. Hay algo común a todos ellos: quieren descansar, quieren pasárselo bien en sus vacaciones, porque es la mejor parte de su vida, su tiempo libre, y lo quieren dedicar a sí mismos o a su familia, si vienen con su familia. Por tanto, quieren cumplir la expectativa del sitio al que van, es decir, quieren ser bien atendidos, quieren ver gente amable, y en eso yo creo que los canarios en general, y Gran Canaria particularmente, tenemos mucho recorrido, pero no hay que bajar la guardia. Quieren ver servicios públicos que funcionan, quieren ver unas ciudades, unos pueblos limpios, quieren ver que los servicios de transporte funcionan también, quieren ver seguridad los hoteles, también. Seguridad no solo física, seguridad también en el caso de que requieran ir a un hospital, por ejemplo, o atención médica, pues que puedan acceder a ella. Yo creo que esa idea o esa imagen en general de España, pero también de Canarias, la cumplen. Además, hay que ofrecerles valor añadido, hay que agarrar al turista, a nuestros visitantes, para que repitan. Entonces hay que enseñarles el centro de la isla, el norte de la isla, hay que diseminarlos por la geografía insular, hay que hacerle que prueben nuestras delicias gastronómicas, que no la encuentran en otro sitio. A lo mejor hay que llevarles también de compras, porque a lo mejor pueden encontrar lo mismo que tienen en su ciudad, pero a lo mejor no. Entonces es una experiencia completa. Antes se decía, el turista viene buscando sol y playa. Bueno, sol y playa solo no, porque ya hay muchos destinos competidores que ofrecen sol y playa. Es una experiencia completa, es una experiencia de interacción con la gente, es una experiencia de amabilidad. ¿Cuántos turistas no han ido a otros, no voy a nombrar ninguno para que no me tachen a otros turistas, a otros destinos de sol y playa fuera de Canarias, y no se han sentido tan bien tratados como, bueno, eso es nuestro valor añadido, o no han almorzado tan bien, ese es nuestro valor añadido, o no han podido pasear con tranquilidad por cualquier zona de ese destino turístico? Y aquí sí, bueno, ese es nuestro valor añadido, ¿no? Por tanto, debemos, yo creo que entre todos, concienciarnos también de lo importante que es para nosotros la industria turística. Es una industria que es, sinceramente, yo creo que muy poco devoradora, tal y como está ahora mismo, porque en el caso de Gran Canaria solo un 3% del territorio se dedica a una actividad económica, una actividad casi industrial, que es el turismo, que genera más de un tercio del PIB. ¿No? Por tanto, debemos concienciarnos de lo importante que sigue siendo, eso sí, complementar la actividad económica del turismo con otras, por ejemplo, las nuevas tecnologías, por ejemplo, con las energías renovables, con la economía verde, ¿no? Con el comercio, con potenciar el puerto. Hay que combinarlo todo, pero no debemos olvidar que un porcentaje muy grande de nuestra riqueza viene del turismo, y aunque no nos dediquemos profesionalmente al turismo, yo no me dedico profesionalmente a ese sector, una parte esencial de la riqueza sí que viene de allí. Usted, cuando era consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, puso en marcha la ruta de las tapas. Entonces, cuando viene el turista aquí, el tema de los sentidos, los olores, el gusto, pues se queda con ese gusto, ese queso, esa aceituna, ese aceite característico de Gran Canaria, o el pan de puño, pues por ejemplo, de Ingenio. De Ingenio, sí, no, sin duda. Son productos que no tienen en su país. Las frutas tropicales, el tomate de la aldea, el café de Agaete. Efectivamente, no producimos como para que toda Europa pueda disfrutar del café de Agaete. Pero el hecho de que se pruebe aquí, y de que todos estos productos que hemos mencionado, ¿no? los quesos, la variedad de quesos, todo ese sector primario, efectivamente, a través del turismo tiene una salida. No podemos olvidar que Gran Canaria tiene cerca de 1 millón de habitantes de derecho.
pero sobrepasamos con mucho esa cantidad y tenemos muy buenos clientes a los cuales también hay que ofrecer esos productos. Y no hay que olvidar que si bien usted y yo seguro que conocemos los tomates de la aldea y nos encantan los tomates de la aldea, hay que orientar la producción del sector primario hacia nuestros clientes a través de los hoteles, a través de los restaurantes, porque es como ellos se llevan a su casa el gusto, el sabor, y luego pueden pedir esos productos y pueden solicitar esos productos ahí. Yo siempre cuento y me acuerdo de la época de mi vida en que yo vivía en Viena, en Austria. Había una tienda de frutas y hortalizas. No era un gran supermercado, era una tienda especializada, y ponía como delicatessen los tomates, los canarische pomodoro, los canarische, los tomates canarios, los tomates de aquí, de Gran Canaria, y lo tienen como un delicatessen, como un tomate gourmet. Tenemos muy buenos productos. Hay que saber encontrarles la salida también utilizando el sector turístico. Utilizando el sector turístico para que después ellos también vengan, repitan, porque también vienen muchos turistas, a lo mejor, pues congresos de médicos, de profesores, de muchísimos profesionales, pues vienen con su familia, vamos a probar esto. Eso es muy interesante lo que ha dicho, porque efectivamente en el sector de congresos, que ya empezamos a tener una buena infraestructura con expomeloneras en el sur, con el auditorio y otras infraestructuras que tenemos aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a los congresos muchas veces, que mueven cientos de personas, muchas veces vienen el cabeza o la cabeza de familia por motivos laborales para asistir. La cuestión es que esa persona se vuelva a su casa deseando venir con la familia, enseñarles lo bien que se lo ha pasado y lo bien que ha experimentado sus vacaciones, que en realidad no son vacaciones porque viene a trabajar en un congreso, también en su tiempo libre. Los congresos suelen durar 3-4 días y una estancia de una familia suele ser 7-10 días, ¿no? Por lo tanto, no hay que, como decimos en Gran Canaria, aquí no se tira nada al suelo, hay que aprovechar todos y cada uno de los sectores en donde somos fuertes y tenemos cosas que decir en nuestra economía y también, por supuesto, en el sector turístico para potenciarlo. El sector primario, sobre todo los quesos de Fuerteventura, han sido galardonados en muchísimos países de Europa, teniendo muchísimos quesos en península y demás. También el tomate de la aldea, pues ha venido pues, una delegación de escandinavos a visitar concretamente las cooperativas de la aldea, porque era un producto típico que se vendía en sus supermercados, en sus grandes superficies en esos países. Y entonces, claro, ellos vienen a visitar concretamente pues las extensiones de tomates para verlo in situ cómo se está cultivando ese tomate, que luego pues se vende en esos países 100% tomate canario y sobre todo de la aldea. Don Roberto, ¿qué otros aspectos del programa económico de su partido resaltaría? Bueno, hay varias ideas interesantes. Yo en el aspecto económico social sí hay dos que a mí me parecen muy importantes y que nuestra candidata Patricia Hernández menciona cada vez que tiene ocasión, cada vez que le preguntan, en cada reunión, en cada meeting. Una, que no puede haber ninguna familia canaria, ningún hogar canario que tenga menores que no tenga una fuente de ingresos. Debemos garantizar eso. Otra, que no haya ningún estudiante canario que abandone sus estudios por razones económicas, que abandone o que interrumpa sus estudios por razones económicas. Esas dos ideas concretas, claras, más el hecho de destinar más medios a la gestión de la prestación canaria de inserción, yo creo que son esenciales en el momento en el que estamos viviendo ahora en Canarias. Y luego yo creo que hay ideas potentes en nuestro programa electoral que tienen mucho que ver con lo que decía antes de vender los logros macroeconómicos cuando en realidad hay mucha gente pasándolo mal, a la cual no le llega esa supuesta mejora de la economía y tardará mucho tiempo en llegar. Nosotros tenemos elementos fiscales como el REF, a los que se les puede, tal y como está redactado, dar una vuelta, de manera que sea el REF el que sirva a la gente, a toda la gente, a toda la sociedad, no a un sector pequeño del empresariado o a un sector muy minoritario de la sociedad. El REF tiene que estar al servicio de toda la gente, no la sociedad al servicio del régimen económico y fiscal que tenemos en Canarias. Debemos saber aprovechar esas herramientas para
manejar bien y orientar bien los incentivos fiscales, en las áreas que en cada momento nos interese. Incluso negociar con el Estado la variación de la carga de IRPF que soportamos en Canarias. Todo eso está detallado en nuestro programa y la diferencia con otros partidos es que está muy orientado a mejorar de manera efectiva la vida diaria de la gente. Ese es nuestro mensaje y ese es en lo que centramos todas nuestras propuestas, tanto las económicas como las sociales. Las sociales. Para concluir, don Roberto, ¿qué le diría a esa población indecisa de personas de aquí, de Gran Canaria y de Canarias en general, para que acudan el próximo 24 de mayo a votar? Bueno, yo llamaría, por supuesto, yo creo que todos y todas debemos ir a votar, cada uno con la decisión que finalmente tome por uno u otro partido, pero hay que recordar que, como decía antes, lo que nos jugamos en Canarias a partir del próximo domingo es que gobierne la derecha y que haga en Canarias lo que ya ha hecho en la península con los resultados que estamos viendo en la península, o que se mantenga un gobierno de progreso, a lo mejor con todos sus fallos, a lo mejor con todas las cosas que hay que mejorar, pero que tiene una muy buena hoja de servicios. No les voy a relatar aquí las bondades de lo que hemos hecho los socialistas en el gobierno de Canarias, porque ustedes lo conocen bien, y no es el momento, desde luego, pero eso es lo que nos jugamos. Más allá de todo el elenco y abanico de siglas políticas que nos vamos a encontrar en los colegios electorales el próximo domingo, es facilitar un gobierno de la derecha depredadora o facilitar un gobierno progresista que siga pensando en que lo más importante son las personas y los servicios que con el dinero de todos y todas podemos prestar a la ciudadanía. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Roberto Moreno Díaz, candidato al Parlamento de Canarias del Partido Socialista. Muchísima suerte, gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con don Roberto Moreno Díaz, candidato al Parlamento de Canarias por el Partido Socialista, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.